Carlos Enrique Fortunato es mi nombre, arquitecto de profesión. Me recibí en abril de 1975 y empecé a ejercer la profesión ese mismo año, en diciembre del 75, así que son unos cuantos años de profesión, son más de 30. Bueno, estudié en la Facultad de La Plata, de la universidad, dependiente de la Universidad de La Plata, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Hice la carrera en 6 años y medio más o menos. A mí siempre me gustó la parte, me gustaba la parte de artes escénicas y la arquitectura, pero también era consciente que si yo le decía a mis padres, páguenme los estudios de arte escénico, no iba a tener mucho eco, ¿no es cierto? Y bueno, entonces me incliné por arquitectura. Y bueno, y después de recibir arquitectura, mi cable a tierra son las artes escénicas. He podido conciliar las dos actividades. Y parece como que se van cerrando los círculos, porque uno de mis trabajos más queridos fue la restauración del Teatro Español de Azul. Y ese trabajo fue arduo porque fueron 14 años de trabajo, que se empezó en el año 78 y se terminó completamente en 1992. Y duró tanto porque se iba haciendo a medida que se iba recaudando el dinero. Y si recordamos esos años, en todos esos años hubo años de hiperinflación, hubo cambios de moneda donde de repente de un día para otro se le sacaban 2 ceros a la denominación monetaria y entonces había que volver a empezar. Pero bueno, fue un trabajo muy lindo, hecho con otros también gente así de muchas profesiones que tenían que trabajar, porque ahí entraron todos los gremios y aparte el rescate de algunas cosas, por ejemplo de yeserías o de algunas técnicas de bordado de telones y demás, que hubo que buscar especialistas para hacerlo, porque ya prácticamente en esos años, te comento, el teatro es de 1897, así que había muchas de esos saberes que se han ido perdiendo con el tiempo. Y bueno, y para cerrar ese dato, bueno, y digamos, yo siempre digo en broma, parecería como que me he construido el teatro, porque después de construirlo y demás, me he dado el gusto de actuar en ese teatro y de dirigir obras en ese teatro, así que ha sido una cosa interesante. Mira, primero y todo es un gusto ejercerla, es un modo de vida, es una forma de relacionarte con el medio en el que estás. Y bueno, tiene sus altibajos y sus momentos gratos y sus momentos no tan gratos, pero el balance siempre es positivo, porque vos estás en muchos casos partiendo de la nada y dejás algo en tu ciudad, es decir, una construcción o algo, una impronta tuya, y en otros casos, como he hecho varios, así son restauraciones o reconstrucciones de algo que le volvés a dar vida. En cierta medida sí, lo que pasa es que no es solo él, se necesitan una combinación de factores de la propia dinámica social para que la propuesta que vos podés hacer como arquitecto o como urbanista, en el caso, pueda llegar a prosperar. Tu idea es, en ciertas cosas, ciertos aspectos podés intentar el cambio y en otras tenés que preservar lo que está. O sea que es un balance muy sutil, digamos, y muy importante, como la vida misma, ¿no?
Bueno, posiblemente las visiones van cambiando. Anteriormente, hace muchos años, el arquitecto era llamado para las grandes obras, es decir, no estaba para la arquitectura, llamémosle, doméstica. Pero los tiempos, los usos económicos y las ganas de tener algo diferente o algo bien construido ha ido cambiando, y hoy hay arquitectos obviamente que hacen las grandes obras, es decir, que pueden ser Foster o Calatrava o algún otro, que hacen los grandes emprendimientos urbanísticos, pero la gran mayoría de los arquitectos estamos en el plano de lo que yo llamo, bueno, arquitectura doméstica, que es la arquitectura del vecino de tu ciudad o de algún edificio para tu ciudad, pero sin grandes así escalas grandilocuentes. Y si haces la comparación de años atrás, ves muchos más carteles de obra de arquitectos que los que veías antes. Y también lo da el índice de que la carrera de arquitectura también ha ido aumentando en la matrícula. O sea que si aumenta eso, quiere decir que hay demanda de arquitectos. Esperemos que enhorabuena que así sea. Yo creo que en muchos casos, bienvenidas sean, ayudan mucho, ahorran, en algunos casos ahorran tiempo, esfuerzos y en muchos casos dineros. Pero el tema, nosotros tenemos como que en muchos de los casos ha cambiado el paradigma de la arquitectura, que antes la arquitectura se hacía para siempre. Hoy la arquitectura es más perecedera, es decir, por los materiales que se usan, algunos tienen menos, por ahí, digamos, vida útil que otros, y admiten más modificaciones más fáciles en un ámbito que lo de antes. Es, vos calculás que si yo tomo una casa de principios de siglo, para modificarla tengo que voltear paredes, voltear cielos rasos, es decir, toda una serie de instalaciones que rehacer. Hoy con alguna serie de materiales como son los tabiques livianos o los kits ensamblados de baños y de instalaciones, esa reforma es mucho más fácil. O sea, en ese aspecto la familia también crece y decrece, entonces a veces se hacían edificaciones de capaz de 10 dormitorios y después cuando se van los hijos en esos 10 dormitorios no se sabe qué poner. En cambio hoy posiblemente con estas facilidades se podría más fácil tal vez de una vivienda redimensionarla y sacar dos o reacomodar las cosas precisamente por este tipo de facilidades que dan los nuevos materiales. Por eso digo, en algunos casos es beneficioso y en otros por ahí no tanto. Modelos en cuanto es decir, a mí me gustaba mucho la arquitectura de Frank Lloyd Wright. En facultad, bueno, vas conociendo otros, pero la arquitectura en Argentina de Mario Roberto Álvarez, y después no sé si por lo que me gusta, es decir, la parte de restauración y de reconstrucción, es decir, no tan cercanos, sino por ahí de arquitectos de principio del siglo XX y fines del siglo XIX. Ese tipo de arquitectura es la que, digamos, como que me ha gustado. Pero en realidad, si tengo que decir algo, sí es Frank Lloyd Wright el que más me interesó. Mira, yo no tendría algo muy particular, porque a veces
La inspiración es como que vos estás trabajando y te viene. Yo con la pregunta tuya recuerdo a alguien que dijo, la inspiración puede venir en cualquier momento, pero que te encuentres trabajando. Y es eso. Por ahí a veces puede haber alguna música. A mí me gusta mucho la música clásica, tranquila para trabajar, y también me gusta mucho el jazz de los años 20 y 30. O sea, generalmente esas son con las músicas con las que trabajo, digamos, que pongo como música de fondo, digamos, a veces cuando querés estar, y eso sí te crea cierto clima, ¿no es cierto? Ciertas cosas. Y últimamente me he estado inclinando mucho por la música de Kítharo. La rutina mía, bueno, obviamente yo también trabajo en relación de dependencia en municipio. Es a la mañana precisamente hasta las 14 horas ese trabajo, y después cuando estoy en mi casa así trabajando trato de crear el ambiente así, ya te digo, con música, y eso sí, también el mate no falta, que también es un modo de encontrarse con uno mismo. Lo que me hubiera gustado sí ser es un viajero incansable, realmente, es decir, andar, conocer, ver, pero bueno, pero no sé, puede haber, no sé si existe dentro de la categoría, pero eso sí que me gustaría. Yo creo que me aportó la manera de relacionarme con con la gente, en el sentido de que uno aprendes a tratar y a ver la vida, es decir, tratando de juntar tu modo de vida, tu forma de ganarte la vida, digamos, con la creación de los lugares de vida para otros. Es decir, no sé si se entiende, es algo muy particular, porque vos con tu actividad le estás creando el hábitat a otra persona, ¿no es cierto? Es así, tan, no sé si decirlo como loco lo de la arquitectura, pero es así. Si consideramos que uno está satisfecho con lo realizado a esta altura, te puedo decir plenamente que sí. Obviamente, siempre uno quiere un poco más de lo que hace, pero sería ingrato no reconocer que realmente creo que lo que me he propuesto hacer, digamos, con la arquitectura lo he logrado. Es decir, sea desde obras nuevas hasta otro tipo de trabajo. Uno de los más cercanos y queridos y que me ha dado más satisfacción es precisamente esto, la restauración de este teatro español. Y ahora el que me está gustando, en el que estoy trabajando en este momento, es la restauración, digamos, y una especie de puesta en valor de la iglesia catedral de nuestra ciudad. Generalmente las profesiones, las 4 profesiones que estaban vinculadas a lo que es el quehacer arquitectónico son las ingenierías, arquitectura, agrimensura y la parte de técnicos de maestros mayores de obras. O sea, esas 4 profesiones. Esas 4 profesiones estaban nucleadas dentro de lo que era el Colegio de Ingenieros, Arquitectos, Técnicos y Agrimensores. Todas tienen algo que ver con lo que es lo urbano, la planificación, etc. Pero todas son diferentes en cuanto a su gobernabilidad y a las leyes, digamos, que te rigen el accionar profesional, quienes te juzguen, qué particularidades tenés que tener. Entonces había una serie de grandes conflictos entre todos, porque los tribunales de disciplina, es decir, por ahí había el accionar de un arquitecto lo juzgaba un agrimensor,
o un ingeniero juzgaba la tarea de un técnico. Es decir, había una serie así de conflictos y aparte de incumbencias y de formaciones distintas, porque vos tenés que, mientras en algunos casos se comparten ciertos segmentos de arquitectura o de construcción, es decir, un maestro mayor puede construir hasta planta baja y 3 pisos, el arquitecto lo mismo, el ingeniero igual, pero después a partir de ahí surgen las diferencias en cuanto a los cálculos estructurales, en cuanto a la preparación para hacer otro tipo de actividades. Y todo eso era juzgado por un mismo ente. Entonces siempre hubo conflictos. Y aparte, todos aportan en la misma caja de previsión. Entonces lo que se empezó a plantear, llegado a los años más o menos, te hablo yo me recibí, como te comentaba, en el año 75, y ya en el año 77, 78 se empezaba a hablar de la creación del Colegio Propio de Arquitectos. Y todas las profesiones empezaron a ver que realmente valía la pena, es decir, la independencia, es decir, con sus más y con sus menos. Hubo grandes conflictos y grandes batallas, digamos, para lograrlo. Tal es así que para la creación del colegio lo impulsa la Federación de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, la FABA. La Federación de Arquitectos nucleaba esas asociaciones. Pero ¿qué pasa? Para llegar a la creación legal del colegio necesitabas precisamente un accionar de tipo legislativo y de tipo legal. Entonces, las federaciones y asociaciones existían en cuanto a, llamémosle, grupo de personas afines, pero no tenía una existencia legal. Alrededor de los años 76 se forma la Sociedad de Arquitectos de Azul, en definitiva es la Asociación de Arquitectos de Azul después, y paralelamente a eso se empieza a hablar de la Asociación de Arquitectos, es decir, creándose en distintas localidades también de la provincia, se están creando para trabajar, digamos, en función de las ciudades, en cada una de las ciudades, y siempre pensando en la autonomía de la colegiación. En el año 82, nuestra Asociación de Arquitectos adquiere la personería jurídica y queda inscripta en el registro provincial de sociedades y de comercio con el número 3076. Somos la tercera sociedad de arquitectos que adquiere personería jurídica, lo que da pie a la Federación de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires al tener 3 instituciones federadas con personería jurídica, tramitar su propia personería: La Plata, Mar del Plata y Azul. A partir de ahí se van formando, es decir, las asociaciones existían, pero van adquiriendo la existencia, digamos, legal. Entonces, a partir de ahí se van generando una serie de reuniones, tanto en las localidades vecinas nuestras, Azul, Tandil o La Barría, y otras localidades de la provincia, en función de tratar de hacer la colegiación propia. Y se hace un primer reglamento, una primera, y que en el año, hacia fines del 81, se presenta en la gobernación para su tratamiento parlamentario. Pasa el tiempo y en el año del 82 al 83 hay una serie también de idas y venidas, y en el año 84 se presenta otro proyecto de colegiación y que termina siendo aprobado en el año 86, en mayo del 86, bajo la gobernación del doctor Armendáriz. Es decir, todo esto tuvo unas idas y venidas en función de lograr
que tanto la colegiación de los arquitectos como las otras colegiaciones de las ramas que estábamos hablando, de los ingenieros, agrimensores y demás, que tratarán de no coalicionar intereses propios de cada una, ni que lesionaran los intereses de la caja de previsión social, que era la que nucleaba a todos, todas las profesiones nuclean a eso, aportan a la misma caja. Entonces había que hacer un balance bastante minucioso y de bastantes discusiones arduas políticamente, tanto de nosotros con los colegios, los otros colegios, como entre los mismos arquitectos, también en el sentido de a ver si yo me estoy por jubilar, qué pasa con el colegio, qué pasa con mis aportes, etcétera. Toda una serie de intereses legítimos que había que ir cubriendo para que al final después surgió la ley de colegiación. La ley de colegiación, bueno, ya te digo, sale en mayo, y en noviembre de ese mismo año, del 86, se hacen las primeras elecciones de autoridades, tanto provinciales como distritales. Y se asume en diciembre, en la primera semana de diciembre, el 5 de diciembre creo asumen las autoridades del colegio provincial, las del colegio superior, y en el 9 o 10 de diciembre de ese mismo año asumimos nosotros, y asumen los distritos. Entre el 8, 9 y 10 de diciembre asumen las autoridades de los distritos. Por ahí se crean el Consejo Superior, con sede en La Plata, 10 consejos distritales y el Tribunal de Disciplina. Se crean 10 distritos por la ordenanza, con el mapa de las jurisdicciones, y te estaba comentando que en el Consejo Superior estaba presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, que puede ser de cualquier sociedad. Es decir, no hay un determinado que tiene que ser de tal localidad y tal. Lo que sí es que los vocales sí tienen que ser, tanto titulares como suplentes, uno de cada distrito, para que esté representada toda la provincia dentro del Consejo Superior. Y luego, cada distrito manda un representante al Tribunal de Disciplina. Y después los consejos distritales están conformados por presidente, secretario y tesorero, 4 vocales titulares y 4 vocales suplentes. También no hay una relación de decir tiene que ser de tal localidad. Lo que sí establece la ley son las cabeceras de distritos. La cabecera del distrito 8 es la localidad de Azul, que lo tiene en función de ser la primera localidad que empezó, digamos, con todo el tratamiento de la colegiación, y fue la primera que obtuvo la personería jurídica de las que conforman el distrito, que está conformado por Azul, Tandil, Olavarría, Saladillo, Las Flores, Ayacucho, Rauch, Benito Juárez, La Prida, La Madrid, Tapalqué y General Alvear. Bueno, la primera comisión del distrito estuvo integrada por el representante a Consejo Superior, fue el arquitecto Horacio Lafalce, representando a Azul, y el delegado al Tribunal de Disciplina, el arquitecto Roberto Porta, de Tandil. Después, en el distrito fueron, bueno, el presidente Carlos Fortunato, o sea yo, de Azul. El secretario fue el arquitecto Hugo Metilli, de Tandil. La tesorera fue la arquitecta Milda Smith, de Olavarría. Después, en los vocales, tenemos entre los vocales titulares el arquitecto Eduardo Asistein, de Benito Juárez, el arquitecto Lanús Bull, Alejandro, de Saladillo, el arquitecto Carlos Cáceres, de Olavarría, y la arquitecta Gladys Gutiérrez, de Ayacucho. Ellos eran los vocales titulares de esta primera comisión. Y los suplentes fueron el arquitecto Carlos Lafalce, de Tandil, el arquitecto Eduardo Del Tel, de Rauch, el arquitecto Daniel Elgue, de Las Flores, y la arquitecta Beatriz Redondo, de aquí de Azul.
Eso fue la primera comisión directiva que duró desde el año 86 hasta el año 89. Durante el transcurso de los 3 años que duró el mandato, se hacían reuniones cada 15 días, una reunión de mesa, que era la mesa ejecutiva, el presidente, secretario y tesorero, y después una reunión ampliada a todo el consejo. Y así se fue funcionando. Digamos, son una experiencia, es decir, muy rica en cuanto a cumplir prácticamente un ciclo, porque desde que se empezó con la Asociación de Arquitectos, una de las metas era conseguir la colegiación independiente. Entonces, haberla podido conseguir y haber, bueno, que me hayan elegido como primer presidente, para mí es una satisfacción, digamos, hasta el día de hoy lo siento así, es así como de haber cumplido. Después posiblemente siempre te quedan cosas por hacer y demás, pero creo que todos pusimos lo mejor que pudimos nosotros mismos, hicimos lo que mejor pudimos de acuerdo a nuestros saberes, entenderes y los recursos dinerarios con los que contábamos, porque a veces vos podés querer mucho, pero si no tenés un respaldo económico o que no te apoyen quienes están detrás tuyo, podés tener muy lindas ideas, pero a veces no se pueden llevar a cabo. En el colegio a veces se despilfarran intereses, no digo obvio que no se entienda que es despilfarro de dinero, sino de intenciones o de cosas que se dejan, no, pero ¿por qué? Puedo ir mañana, lo puedo hacer después, lo puedo hacer esto, y no, a veces las cosas hay que hacerlas en ese momento para que precisamente las instituciones sigan y se acrecienten las instituciones, porque si no sería como una especie de sello nada más, de cosas. Es decir, yo digo que es cuestión de participación y de querer hacer, porque independientemente de que se regule la profesión, también hay muchas tareas de formación profesional, de actualización profesional, de juntarse y con sus pares e intercambiar opiniones, no necesariamente ante una contingencia, sino para tratar de ver de mejorar o qué puedo hacer para tanto en mi ciudad como en las ciudades que componen el distrito, porque las problemáticas con sus más, con sus menos, son todas parecidas, porque el medio en el que vivimos es el centro de la provincia de Buenos Aires y es muy igual. Por ahí puede haber algunas particularidades, pero la idiosincrasia es siempre la misma. Y juntarse para tratar de solucionar problemas, creo que es una de las cosas que tienen que nuclear a los jóvenes. Que sí, a veces es difícil a veces dar consejos, parece uno el viejo Vizcacha. y no me considero tan viejo. No, que amen lo que hacen, porque realmente si vos amás lo que haces y la tomás con ganas y con brío y con cosas, las cosas siempre salen, siempre surgen y siempre van a salir de la mejor manera posible. Si vos no amás lo que haces o no te gusta o lo tomás como, y sí, total hago esto, como podía ser como vender chocolatines en la esquina, no es lo lógico. Yo diría el mejor concepto es amar lo que se hace.